bien. Bueno, pues la vez pasada estuvimos viendo eh, Primera de Pedro 2 del 13 al 16, ¿sí? Y hablamos acerca de cómo Dios nos pide que nos sometamos a toda institución humana, ¿verdad? Porque en la Biblia está establecido el principio de la autoridad como un principio rector de la sociedad. Si no existiera la autoridad, pues viviríamos en una anarquía, cada quien haciendo lo que quisiera y sobreponiéndose sobre los demás, el que tuviera más poder o más fuerza. En este entendido nos habló de que hay que sujetarnos a los gobernantes, ¿verdad? Precisamente porque ellos tienen la encomienda de establecer la autoridad. Y la voluntad de Dios es esta, que a través de un buen testimonio, ¿no?, de convivencia en la sociedad, nosotros podamos callar las cosas de las cuales nos pudieran acusar. Si nosotros nos sometemos a la autoridad y hacemos el bien, pues no le vamos a dar a nadie motivo de hablar mal de nosotros, ¿no? Y también hablamos acerca de que nosotros somos libres, ¿verdad? Ante Dios ya somos libres y que debemos saber usar nuestra libertad. Y pues ahora vamos a continuar eh, estudiando los versículos del 17 al 21 que voy a leer. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, aquí en este versículo 17, ¿verdad?, donde Pedro nos dice que honremos a todos, que amemos a los hermanos y temamos a Dios. Y él hace énfasis en estos tres verbos: honrar, amar y temer. Honrar, ¿a quién debemos honrar? Nos dice honrar a todos, ya sean insensatos, ignorantes, enemigos o incluso a las autoridades. ¿Por qué? Porque todo ser merece ser honrado. El humilde, el de poca escolaridad, el de apariencia poco agraciada, cualquiera merece ser honrado. ¿Por qué? Porque todos ellos son criaturas de Dios y deben ser tratados con consideración y con respeto. Además, tu pensamiento de creyente debe contemplar el hecho de que quizás esta persona esté en su proceso de salvación. No lo sabemos. Tal vez es una persona a la que se le está testificando, se le está hablando de Dios, o tiene algún amigo cristiano que está sembrando la palabra en su corazón, y tú debes sumar a esta labor y no restar. Por lo tanto, no debemos ser tropiezo para nadie. Como te decía, ¿qué tal si tú eres la persona que levante la cosecha de lo que alguien está sembrando y seas tú, ¿verdad?, a quien le toque llevar a esta persona a los pies de Cristo? Así que todos, como criaturas de Dios que somos, merecemos el respeto y merecemos ser honrados. Para terminar esto, ¿verdad?, él también habla, Pedro habla de que
nosotros tenemos que honrar, y lo dice en forma específica, también tenemos que honrar al rey. Nosotros no tenemos un rey, pero tenemos un presidente, una futura presidenta, ¿verdad? Y un gabinete al cual debemos honrar. Porque como ya vimos con anterioridad, debemos estar sujetos a las autoridades puestas por Dios. Dice así en Romanos 13, 1 y 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, date cuenta que nuestra obligación es someternos a la autoridad. Y continúa Pablo, y en el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Estas son obligaciones que uno tiene con el Estado, ¿verdad? Y después habla acerca del deber que tenemos hacia las personas. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. El siguiente verbo del que habló Pedro después de honrar es amar. Y él habla acerca de amar a nuestros hermanos. Y este es otro deber cristiano, ¿verdad? El cual nos está recordando Pedro en este versículo, porque el amor, pues, es la deuda permanente que tenemos con nuestros hermanos que comparten nuestra misma fe y nuestra misma esperanza. Y mira, no sé si has pensado en esto, pero pues amistades podremos tener muchas durante toda nuestra vida en esta tierra. Unas se acabarán, otras amistades cambiarán. Pero si lo piensas bien, tus hermanos en la fe serán tus compañeros en la eternidad. A ellos los vas a ver por siempre. Así que, mientras esto sucede, ¿verdad? Nosotros debemos, dice Pedro, amarnos los unos a los otros. Amar desde ahora a esos hermanos con los que vas a compartir la eternidad. Y dice en Romanos 13, 8 lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esta es la deuda de amor que tenemos con todos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El otro verbo que menciona aquí Pedro es el del temor a Dios. Finalmente, el temor a Dios, pues es nada más y nada menos el eje sobre el que gira todo lo demás. Porque el que no teme a Dios, pues no teme a nada. Y al no tenerle miedo a nada, su vida puede volverse cínica y sin límites en su pecado. Por esta razón, Job insiste en que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, como lo dice en el capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor, ¿verdad? El temor a Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muy bien, dice el siguiente versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, mira, en cuanto a nuestra manera de vivir, Pedro ha comenzado tratando aspectos generales y ahora irá a lo particular.
Comenzó a decirnos cómo vivir en sociedad y ahora se mete a nuestro entorno más personal. Y comienza con el ámbito laboral. En esta relación entre patrón y empleado, que puede volverse ríspida o puede ser una bendición para ambos. Todo depende de que cada quien haga su parte. El creyente debe trabajar, debe laborar con una buena actitud, por cuanto recibe un pago a cambio de su trabajo. Y el patrón, por su parte, debe ser bondadoso y razonable con aquellos que le están dando un servicio. Ahora, debemos entender el contexto histórico en el que se escribió esta carta, porque esta palabra que se habla, que se dice criado, esta palabra siervo, originalmente en el griego, doulos, es la palabra que se usa para esclavo. En el tiempo de Pedro, ¿verdad? Era un tiempo donde la esclavitud estaba vigente. Casi la quinta parte de la población romana eran esclavos, lo que equivaldría aproximadamente a 12 millones de personas en esa época. O sea, estamos hablando de 12 millones de esclavos. Así que, pues estas palabras tenían un auditorio muy grande. El esclavo, pues era considerado como una propiedad personal de su amo y por lo mismo negociable. Se le podía vender, comprar o intercambiar. En muchos casos eran vistos solo como cosas útiles al servicio de sus amos, sin derechos ni tratos humanos. Y el caso es que algunos habían llegado a ser esclavos por diferentes circunstancias. Unos eran esclavos porque eran un botín de guerra. Habían sido vencidos y la forma de garantizar su supervivencia era sometiéndose como esclavos al vencedor, en este caso a Roma. Otros eran esclavos por herencia. Habían nacido como esclavos en una casa de esclavos y ahora servían como esclavos. Otros servían por pobreza. Así que estos que trabajaban en casa de sus amos no necesariamente eran personas ignorantes o sin preparación. Podía haber entre ellos gentes como médicos, músicos y gente con oficios diversos. La vida del esclavo e incluso su estatus dependía de su amo. No era lo mismo ser esclavo en la corte real que ser esclavo de un desconocido. Pero de todos modos, algunos amos no tenían ninguna consideración hacia ellos. Sin embargo, otros eran muy buenos amos. Tanto así que la vida de un esclavo podía ser mucho mejor que la vida de una persona que era libre, pero que no era cuidada por su amo, que no tenía alguien que lo protegiera o que era muy pobre. Pedro se encuentra con la circunstancia de que muchos de los nuevos convertidos eran esclavos. Y ellos empezaban a preguntar cómo debían comportarse ahora que eran libres en Cristo, pero en su circunstancia seguían siendo esclavos. Y en este momento, ¿verdad? En esta realidad en la que estaba viviendo esta gente, Pedro no hace un llamado a la rebelión, sino a sujetarse a sus amos, porque precisamente ellos representaban su autoridad inmediata superior, y como ya hemos estado viendo, respetar esta autoridad era algo agradable a Dios. Aunque también, por otro lado, Pablo, por ejemplo, recomienda que si era posible, procuraran
su libertad. Así lo dice en 1 Corintios 7:21, donde dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Y así, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo Pablo le escribe a su amado colaborador Filemón y le platica de un viejo conocido llamado Onésimo. Este Onésimo había sido esclavo de Filemón, quien después de robarle había huido a Roma. Huyendo y escondiéndose de la autoridad romana, este esclavo llega a conocer a Pablo y se convierte con él. Y entonces Pablo le pide a Filemón que perdone y reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Veamos cómo dice Filemón, ¿verdad? Versículos 15 al 18. Dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, se apartó Onésimo de Filemón, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Con el pasar de los siglos, ¿verdad? Nosotros podemos ir monitoreando la historia y darnos cuenta que el establecimiento de los principios bíblicos en las diferentes sociedades, como la búsqueda de la libertad y de la igualdad, llevaría a la sociedad a terminar con la esclavitud. Dice así en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, aquí Pablo nos está hablando de la igualdad que todos tenemos en Cristo, sin hacer distinción de razas, de culturas ni de nada. Y dice en Santiago 2:1 lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, aquí estamos viendo estos diferentes principios bíblicos que, conforme se fueron cristianizando las naciones, los fueron tomando como suyos, y esto promovió precisamente la abolición de la esclavitud. Podemos ver como en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, a través de los años, se ha decretado la abolición de la esclavitud, pues, por medio de diferentes libertadores. Bueno, por lo menos institucionalmente, porque de facto sabemos que la esclavitud moderna sigue existiendo veladamente en muchos países. Desgraciadamente, sabemos hoy en día de la esclavitud que se ejerce, por ejemplo, en China, en Corea del Norte, esclavitud laboral, esclavitud sexual y de diferentes formas en todo el mundo. Por cierto, esta semana oí una noticia con respecto a México. Decía la ONU, fíjate, que cada 2 horas desaparece un niño en nuestro país.
cada 2 horas desaparece un niño en nuestro país, que oscilan entre los 12 y los 17 años de edad, y el 55% de ellas son niñas. Esto a mí me resultó algo espeluznante cuando lo escuché, porque realmente no sabemos cuál será su destino. No sabemos de qué forma serán explotados. Bien, las personas que se estaban convirtiendo en el primer siglo estaban, obviamente, entablando relaciones de trabajo. Y Pablo, en su carta a los Efesios, trata de mediar y explicar el trato que debería haber entre creyentes. El trabajador cristiano, ¿verdad? Establece Pablo, debe ser honrado, respetuoso y dar lo mejor de sí mismo, en el entendido de que lo que haga es como si lo estuviera haciendo para Dios. Ve nada más a qué nivel de ética está llevando Pablo el trabajo. Independientemente de tu circunstancia, trabaja como si lo estuvieras haciendo para Dios. Y dice así en Efesios 6, del 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Aquí lo repite por segunda vez. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Por otro lado, el jefe cristiano debe tratar a sus empleados de la misma manera, con respeto y temor, dejando a un lado cualquier tipo de amenaza, sabiendo que esta relación laboral era meramente circunstancial, como lo es siempre, ¿verdad? A uno le toca ser el jefe y a otro le toca ser el empleado. Pero finalmente, al punto que quiere resaltar Pablo, finalmente los dos tienen un mismo amo, que es Dios. Y así continúa en el versículo 9 diciendo Pablo, y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Con esta aclaración, ¿verdad? En una relación laboral entre creyentes, cada uno debe sujetarse a su rol en forma justa y honesta. Y tanto el amo como el esclavo siempre deben estar dispuestos a tener una buena actitud hacia el otro. Dice 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y como les decía, en estas relaciones laborales que se estaban dando, como en toda sociedad, en este primer siglo, nos podemos imaginar las diferentes combinaciones que se pudieron dar en esos tiempos como en el día de hoy, ¿verdad? Entre creyentes nuevos, entre judíos inconversos, romanos abusivos, extranjeros, etc. Entre todas las personas que conformaban la sociedad. En ese primer siglo, no siempre el empleado o el patrón eran creyentes, ni tampoco, ¿verdad? Todos eran buenos y afables. A veces tenían que lidiar con incrédulos o
con gente abusiva. Bajo estas circunstancias, nos dice Pedro, las cosas no debían cambiar. La obligación y el comportamiento debería ser el mismo, aunque se tuviera que lidiar con personas difíciles de tratar. Porque pues en aquel entonces no existían los sindicatos, ¿verdad? Ni la Secretaría de Trabajo, ni los derechos humanos, ni las garantías individuales, ni instituciones que regularan la relación entre el empleado y el empleador. Así que la ética cristiana del trabajador era la regla a seguir. Era la medida de comportamiento para el trabajador cristiano. Y bueno, este es el enfoque de Pedro, entender el principio de conducta que se debe tener en el trabajo por parte del obrero y por parte del amo cristiano, la cual debe corresponder a lo que cree, debe corresponder a lo que estaba aprendiendo de estos apóstoles y de estas enseñanzas que poco a poco estaban quedando escritas y conformando la Biblia. Entonces, estas creencias deben ser la guía, la forma de ser y actuar, independientemente de las condiciones laborales, independientemente de que las condiciones laborales no fueran las ideales. Entonces, el creyente debe ser agradecido con su patrón, en primer lugar, porque pues le está dando trabajo, lo que constituye pues una bendición que debe ser siempre apreciada. Y en segundo lugar, porque hacerlo bien, de acuerdo a los principios y ética cristianas, es una forma más de agradar a Dios. Y continúo con el versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Pedro nos recuerda que esta forma de ser es la que Dios aprueba, aprecia y bendice. El hecho de que tú estés cuidando tu testimonio como creyente, al ser una persona responsable y productiva, aunque el trato hacia ti sea injusto. Esto puede suceder. Y más si tú eres una persona que está cuidando su testimonio, que se está negando a participar en cosas turbias, que no está haciendo alianza para hacerle mal a nadie, sino que está cuidando su testimonio como creyente en el trabajo. Dios lo aprecia, no lo olvida, y en su momento, ¿verdad?, Él promete reivindicarte sobre la injusticia que se esté haciendo sobre ti. Y mira, esto es algo que parece que no es verdad, pero siempre los jefes saben muy bien quién es quién trabaja y quién no lo hace. Y al final, ellos sabrán quién realmente les conviene conservar en su empresa. Así que por eso dice la Biblia, ¿verdad? Haz el bien, trabaja bien, aunque no te estén viendo. Aparentemente. Todos recordamos al buen José, ¿verdad? Al hijo de Jacob. Mira, algo que siempre he admirado de él es su buena actitud ante las vicisitudes de la vida. A pesar de que muchas veces parecía que Dios se había olvidado de él, en realidad estaba siendo preparado para un hermoso futuro que lo estaba esperando más adelante. Nosotros podemos ir siguiendo, ¿verdad?, la huella en la vida de José y podemos ver que él siempre fue una persona muy responsable. Lo vemos obedeciendo siempre a su padre Jacob cuando era chico, ¿verdad?, en las tareas que éste le encomendaba.
Más tarde lo vemos también como un excelente trabajador en la casa de Potifar, donde su ética además fue probada por causa de la esposa de su amo, quien pretendía seducirlo, lo cual, a fin de cuentas, le costó la cárcel. Lo vemos estando en prisión, volviendo a destacar como un buen trabajador, y esto hace que sea nombrado como el encargado de la cárcel. Siguiendo su huella, vemos que finalmente él fue liberado y tuvo contacto con el rey de Egipto, y por su buen desempeño y fidelidad, éste le nombró su mano derecha, algo que hizo prosperar grandemente al imperio y lo salvó de 7 años de hambruna. Con este ejemplo, vemos que José nunca la pasó fácil, pero siempre su ética de trabajo, su honradez y su fidelidad a Dios lo sacó adelante e hizo que su vida fuera una bendición para cada uno de sus amos y, al final de cuentas, también para su pueblo. Ahora, quizá tú no estás viviendo dentro de una clara relación obrero-patronal, pero eso no quiere decir que este principio que acabamos de estudiar no lo puedas aplicar a tu vida. A lo mejor tú eres un estudiante, entonces debes pensar que tu patrón son los maestros y tu trabajo pues es ser un buen estudiante. A lo mejor tú eres una ama de casa y entonces pues debes entender que tu lugar de trabajo es tu hogar y mantenerlo funcional y en armonía es tu trabajo. Tal vez tú eres una persona jubilada o por el momento desempleada y pues tal vez sea un buen tiempo, ¿verdad? Pues no sé, para ocupar tu tiempo con un diplomado, aprender un idioma, tomar un curso, qué sé yo, cada quien de acuerdo a sus gustos y necesidades, pero en todo momento debes ser creativo en cuanto a la forma de cómo vas a ocupar tu tiempo. Desde luego, pues esta circunstancia te da la gran oportunidad para profundizar en tu estudio de la palabra, de fortalecer tu relación con Dios y, sobre todo, en el caso, por ejemplo, del desempleado, orar mucho, mucho, para que Dios te bendiga con un trabajo. A veces, en casos de desempleo, de una pareja que trabaja, pues el marido debe tomar temporalmente la responsabilidad de las cosas del hogar, mientras su esposa desempeña el trabajo que sí se tiene. Tal vez por el momento estás viviendo en la casa de tus papás, o estás viviendo en la casa de tus hijos, o en la casa de algún amigo, y tu actitud debe ser de ayuda y de estar pendiente tanto de las necesidades de los gastos y cuidado de esa casa, como de las personas con las que estás viviendo. Y esta, pues, será una buena forma de agradecer su hospitalidad y no ser una carga. En un momento dado, ¿verdad?, vemos que Pablo se pone como ejemplo de alguien que desempeñó un trabajo secular. Él, como siervo de Cristo, tenía todo el derecho de ser mantenido por los demás, pero renunció a este derecho por 2 razones.
Primeramente, para no ser una carga a los demás que quizás estaban pasando por alguna premura económica. Y en segundo lugar, como un ejemplo a seguir, demostrando que cualquier trabajo u oficio es digno para cualquier persona. Así lo dice en 2 de Tesalonicenses 3, los versículos 6 al 10. Dice así Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo importante en cualesquiera de las circunstancias por las que podamos estar pasando es no olvidar que tenemos un amo en los cielos a quien debemos servir, ¿verdad? Y con quien estamos obligados a quedar bien. Y así lo recuerda Pablo en Colosenses 4:1, donde dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok, voy al siguiente versículo, que dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y bueno, aquí Pedro contempla algo que pasa, ¿verdad? Algo que puede suceder, que es la posibilidad de que un creyente esté trabajando, esté fallando en su trabajo. Y en términos generales, independientemente de que el trabajador o el empleador sean o no creyentes, es justo que exista una reprensión si el trabajador está fallando. Esto pues no debe extrañarle a nadie. Cualquier persona que no cumpla con sus obligaciones laborales pues está sujeta al castigo o incluso al despido. Claro, de la misma forma también espera, si está trabajando bien, ser reconocido y promovido por su buen desempeño. Es un principio bíblico que todo lo que el hombre ciega, esto también cosecha. Y si un trabajador ha sembrado negligencia, flojera o un comportamiento poco ético dentro de su empresa, es justo que coseche las consecuencias. Y este principio pues se extiende no solamente a la actividad laboral, sino a toda actividad humana, donde todos debemos entender que tenemos un superior sobre nosotros, pero no olvidar que más allá existe una autoridad que está por encima de cualquier poder terrenal y a la cual tenemos que responder, que es a la autoridad divina. Ok, Pedro ha hablado de la aprobación que Dios tiene sobre aquel que está siendo tratado injustamente en su trabajo. Pero es obvio que no hay mérito en soportar la reprimenda de tu jefe cuando estás trabajando mal. Si estás sufriendo por tu mal comportamiento, por tu mal desempeño, pues te lo mereces, te lo has ganado. En cambio, si sufres por hacer el bien, como les decía hace rato, por mantener una ética cristiana, por mantener un testimonio
de honestidad y de buen trabajo, y lo soportas con paciencia, y por esto estás siendo tratado injustamente, sabe que Dios también lo sabe, y que Dios se agrada de ti y se compromete a ayudarte a salir de esta situación. Es la constante del creyente, pues que Dios está trabajando en nuestra vida en todo tiempo, en diferentes circunstancias e incluso en nuestro trabajo, donde puedes estar pasando muchísimo tiempo de tu vida. Algunos, ¿verdad?, le llaman al trabajo su segundo hogar, o a sus compañeros su segunda familia, porque pues es mucho el tiempo que se tiene uno en el trabajo. Y en este caso, ¿verdad?, Dios esconde una recompensa detrás del sufrimiento injusto. Esto es algo aprobado por Dios. Dios a veces permite que seamos tratados de esta forma para mantenernos humildes, para hacernos más dóciles, para acercarnos y depender más de Él, para poder aconsejar y consolar a otros que quizás están pasando por lo mismo, sabiendo que tu padecimiento pues producirá algo bueno, ¿verdad?, en ti, y hará de ti una mejor persona. Y todo, absolutamente todo, ¿verdad?, ayudará a nuestra conformación a la imagen de Cristo. Ok, bueno, vamos a nos da tiempo de ver el siguiente versículo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En este mundo, ¿verdad?, somos llamados a padecer de muchas formas. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, porque por medio del sufrimiento, muchas veces podemos entender y apreciar muchas cosas, incluyendo los padecimientos de Cristo. A veces no es suficiente con oír hablar del sufrimiento. A veces tenemos que padecer en carne propia para que las lecciones queden grabadas en el alma y en el corazón, para que aprendamos a apreciar lo que tenemos. Sin embargo, a veces tenemos que perder la salud, la paz, el dinero, etcétera, para apreciarlo. Por eso dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Porque cuando uno ya no tiene lo que tuvo, desgraciadamente hasta entonces lo aprecia y lo añora. Entonces, el sufrimiento nos ayuda a apreciar no solamente las cosas físicas que podemos perder, sino también nos ayuda a apreciar las cosas espirituales. Porque en medio del sufrimiento, ¿verdad?, aprendemos a ser más compasivos, más comprensivos, más sensibles, ¿no? Y en medio del sufrimiento te lleva a pensar y apreciar cosas como, por ejemplo, la salvación que tienes, a ver más de cerca las promesas de Dios, o incluso hasta anhelar estar con Él. Para terminar, Pedro menciona en este verso a Jesús como el más grande ejemplo de sufrimiento y nos anima a seguir sus pisadas, a vivir como Él. Y de esto hablaremos la semana que entra. Así que, hermanos, pues como siempre les digo, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene